¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿Están las mujeres más seguras bajo la administración del presidente Bukele? De eso hablamos hoy en Toledo Reporta. El jueves 4 de junio, el presidente Bukele afirmó en cadena nacional que las mujeres en El Salvador están un 61% más seguras bajo su administración. Lo dijo luego de ser informado de que los feminicidios en el país se habían reducido. Esto causó molestia entre organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres. Creen que la reducción de los feminicidios no es sinónimo necesariamente de menores agresiones. Si bien en este país mueren más hombres que mujeres, de hecho la cifra es que de 100 personas asesinadas, 89 son hombres y 11 son mujeres. De acuerdo a Graciela Sagastume, coordinadora de feminicidios de la Fiscalía General de la República, cuando se realiza un análisis cualitativo de cerca de esas muertes, se identifica que 9 de las 11 mujeres asesinadas murieron por el hecho de ser mujeres, a manos muchas veces de sus propias parejas. Para hablar de este tema y cómo el Estado salvadoreño puede hacer para pasar la historia a esa cultura de agresión, hablamos con dos expertas en políticas públicas y temas que impactan a la mujer. Bessie, bienvenida a Toledo Reporta. Hola, ¿qué tal? Un gusto de verte. Mira, teníamos días de no juntarnos. Bueno, ahora virtualmente, ¿verdad? Exactamente, cabal. Sí, juntándonos virtualmente. Bueno, Bessie, comencemos hablando acerca de la presidencia de Nayib Bukele en este primer año, específicamente en un punto que causó mucho escozor, y es esta declaración que dio el presidente en torno a la seguridad de las mujeres. Él dijo, las mujeres están 61% más seguras durante esta presidencia, básicamente, es lo que dijo, ¿no? La pregunta ¿es esto cierto? Yo creo que el presidente efectivamente se refiere a la reducción de los feminicidios, que ese es un dato que desde el movimiento de mujeres sabemos que es cierto, o sea, se ha reducido la cantidad de feminicidios, pero eso no significa automáticamente que las mujeres estemos el 61% más seguras, porque no feminicidios es lo último, la última parte del círculo de la violencia, de la espiral de violencia hacia las mujeres. En esta cuarentena, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial, se han levantado los números de las agresiones hacia las mujeres. No solo agresiones dentro del hogar, que principalmente se han dado porque las mujeres se han visto obligadas a estar confinadas en esta cuarentena con sus agresores. Además, el estrés del confinamiento ha generado mayores dificultades y han hecho que estallen mayores números de agresiones. La mayoría de los feminicidios que han ocurrido en el país ha sido a manos de sus parejas en sus hogares. Uno de los feminicidios que más me estremecían a mí era el de este hombre que había degollado a su esposa frente a sus 3 hijos, ¿verdad? Increíble. De hecho, se subió, el mismo presidente subió un video o citaba un video donde habían detenido a una persona que había salido de un centro de contención y la habían detenido porque andaba violando la cuarentena, porque había salido del centro de contención y tenía que estar en su casa. Entonces, en el video que se cita, el hombre insulta a su pareja y le dice que ella le puso el dedo y que ya se la va a pagar. Solo ahí estás viendo la agresividad del individuo, ¿no? Y en cuanto a las agresiones a las mujeres que están dedicadas al quehacer de la coyuntura nacional, al quehacer político, también han aumentado ataques férreos y feroces contra Cristina Cornejo, por ejemplo, la abogada Berta María de León, la periodista Mariana Belloso, la abogada Zulén Ayala, entre otras tantas mujeres a las cuales se les agrede desde redes sociales con hordas de troles a la usanza de escuadrones, que era lo tradicional en el establishment antes del periodo de la guerra y durante la guerra, que era la única manera con la que lograbas callar a los críticos a la gestión gubernamental a través de amenazas. Ahora ya no se hace eso, sino que se utilizan las nuevas herramientas como son las redes sociales. Se les difama, se les ataca, se les desprestigia, se les daña su reputación para deslegitimar a la mensajera y no al mensaje. Y creo que ahí es donde hay una percepción equivocada del presidente, porque efectivamente hay menos feminicidios en este periodo. Eso nadie se lo está negando.
pero eso no significa o no es igual a que en realidad las mujeres estemos más seguras, porque los casos de violencia y agresiones han aumentado, no solo dentro del hogar, sino también la violencia política. De hecho, hay mucha gente muy reconocida en las redes y vinculadas a partidos políticos o a movimientos que son agresivos con las mujeres que son críticas a la gestión del presidente. Ahora, Bessie, para ser justo, digamos, con el presidente, es muy complicado cambiar una tendencia cultural de quizás más de un siglo de existencia en tan solo 12 meses de gobierno. Las Sí. organizaciones de mujeres se le dejaron ir al presidente encima, precisamente criticándole por el hecho de que eh, fuera tan tajante y se arrojara como que si él o como si su administración hubiese, a través de sus políticas públicas, hubiese tenido algún efecto sobre esta reducción de feminicidios. Antes de que des una respuesta, déjame darle la bienvenida a Leonor Selva. Ella también es abogado y especialista en temas de mujeres, maestría en políticas públicas. Leo, bienvenida a Toledo Reporta. Hola, bienvenida, ¿cómo están? Un gusto estar con Bessie. Hola, Leo, qué bueno verte. Sí, Aunque sea sí. Justo. Se escucha bien, estoy tratando de probar los audífonos. Los escuchamos bien. Bueno, entonces, siguiendo con la conversación, es muy difícil que en 12 meses se pueda combatir una tendencia de quizá más de un siglo de agresiones de género en este país. Pero la pregunta entonces sería, ¿qué puede hacer un gobierno a través de su órgano ejecutivo para tratar de reducir las agresiones de género en un país como El Salvador? Bessie. Mira, la educación, una campaña de educación, si hay algo que yo le voy a reconocer al expresidente Mauricio Funes, es que fue el único presidente que desde su estatura, desde su cargo, acompañó una campaña para que las mujeres hicieran las denuncias. No sé si ustedes se recuerdan que hubo una campaña, un solo spot, tampoco fue que fuera algo largo, ¿verdad? Pero hubo un spot donde el presidente llamaba a las mujeres a que hicieran uso de un número para reportar las agresiones hacia ellas, además del impulso del programa Ciudad Mujer, que este plan piloto lo que buscaba era empoderar a las mujeres, brindarles herramientas para la independencia económica y de esta manera salir del círculo de la violencia. Se trata de educación. En realidad, el machismo solo se puede combatir educando a las poblaciones, no mantener o dejar de utilizar el discurso de las mujeres se tienen que cuidar y emprender el discurso de los niños o los hombres, los jóvenes deben de aprender que no es no, que no puedes, si una mujer no quiere que te le acerques, pues no te le acercas, tan simple como eso. El acoso callejero o la silbatina en la calle, ¿no? Que mucha gente dice, ay, ya no se puede piropear a las mujeres, es que esas son cortesías no solicitadas. Entonces, pero todo esto lo aprendes con educación, una campaña fuerte desde el Ministerio de Educación a enseñarles a nuestros niños y a nuestras niñas la importancia del respeto del propio espacio de cada uno y de cada una, y que hay situaciones en las cuales tenemos que aprender a mantener la distancia y hay que ir erradicando mensajes machistas, como por ejemplo ese de los hombres no lloran, el rosado es solo para las niñas, el establecer roles dentro de la sociedad. Las niñas son capaces de hacer todo, igual que los niños. Y las niñas merecen las mismas oportunidades, tal cual los tienen los niños. Es educación y creo que eso sí es un componente que en este momento yo no percibo de la política pública. Una campaña que vaya encaminada al cambio cultural que se va a dar en un proceso, pues no va a ser en 12 meses ni tampoco en el quinquenio de él, pero sí impulsar un cambio cultural juntamente con herramientas que vayan apoyando a las mujeres, para poder conseguir su independencia, empoderamiento
independencia económica para romper los círculos de la violencia, pero eso requiere un gran esfuerzo, ¿no? De diferentes instituciones y un trabajo interinstitucional. Reducción de feminicidios es buena, pero estamos llegando solo al campo punitivo. Es decir, que consigamos las condenas de los agresores, pero eso es ya al final, o sea, nuestra mujer ya está muerta. Claro. Necesitamos que esto esté antes, no agredirlas, no insultarlas, no menospreciarlas, no pagarles menos salario solo porque son mujeres. Entonces, creo que ahí falta todavía al gabinete meterle un poco más en ese sentido. Ahora, Leonor, ¿comparte usted estas valoraciones que está haciendo Bessie? Es decir, en 12 meses no vas a cambiar más de un siglo de inercia cultural. Añadámosle otro dato. Este dato fue levantado por la Digestic en una encuesta que hicieron específicamente para hablar de la violencia o la agresión que sentía la mujer, y era un 67% de las mujeres habían dicho que habían experimentado algún nivel de agresión dentro del hogar. Entonces, ¿cómo puede ser una administración de cualquier presidente a través del órgano ejecutivo que se mueve en la esfera de lo público, tratar de controlar lo que pasa en la esfera de lo privado? Si el 67% de las mujeres se sienten agredidas en el hogar, el Estado no puede estar omnipresente en todos y cada uno de los lugares que forman la República de El Salvador. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay que distinguir. Es cierto que el Estado no puede estar omnipresente en todo el ámbito privado de una persona, pero sí puede influir e incidir en los comportamientos que tenemos tanto en nuestro ámbito público como en nuestro ámbito privado. Ahí es donde entra lo que Bessie dice. La primera requisito para realmente cambiar toda esta tendencia de agresiones sexuales, porque una cosa es la tendencia de feminicidio, que es un tipo de agresión, y que también obedece a la violencia común que sufrimos con las pandillas, y por ende también es lógico que hay una reducción cuando se reducen todos los homicidios en general. No obstante, hay otro tipo de agresiones que también tienen que ser atendidas y eliminadas, porque no solo se trata de que la mujer tenga vida, se trata de que tenga una vida digna. Y en ese sentido, creo que primero, el Ejecutivo y el gobierno y todas las instituciones sí pueden influir, primero, como campañas educativas para cambiar nuestros patrones. No necesita estar ahí como un policía dentro de nuestra casa, sino genera y nos cultiva patrones más sanos de convivencia y patrones que respetan mucho más a la mujer. Pero además tiene que predicar con el ejemplo, porque a veces el Estado o funcionarios individuales replican conductas que luego el individuo, la pareja de una mujer, replica, o sea, lenguajes ofensivos, la cultura de avergonzar a la mujer por comportamientos sexuales. Si yo lo veo en el ámbito público, es más probable que yo lo lleve a la intimidad de mi hogar y que ahí incluso esa escale en otras formas de agresiones mucho más graves. Y finalmente, yo sí te diría que aunque el Estado no puede estar dentro de mi casa, no solo es que me puede influir mediante la cultura, sino que puede generar redes de apoyo tratando de acercarse más a estas mujeres y a estas víctimas. Por ejemplo, o sea, la mujer no pasa encerrada todo el día en su casa, y una mujer promedio en El Salvador que puede estar siendo víctima, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, tiene puntos de encuentro con el Estado. ¿Cuáles? La unidad de salud, las escuelas, cuando va a hablar con los niños de las maestras. Entonces, parte de eso es que el Estado también vaya generando estas mecanismos donde ellos puedan detectar estas agresiones. Por ejemplo, si yo concientizo a una maestra, a un maestro, a un director de escuela, a un médico de unidad de salud, de cómo detectar señales de que alguien puede estar siendo víctima de algún tipo de agresión, de violencia intrafamiliar, yo puedo aprovechar estos espacios que parece que la mujer llega a hablar del niño, o llega a hablar de su salud, o llegó a pedir un subsidio, para advertir estas conductas y así yo acercarme a la víctima y hacerle más fácil la denuncia
no quedarme con la excusa de, pero es que yo no sé qué pasa a puertas cerradas, porque sí hay varios mecanismos y hay ejemplos en otras partes del mundo donde el Estado conscientemente busca acercarse a las víctimas para facilitarle la denuncia, para hacerla consciente de que estas cosas existen y que hay salidas. Con esto llegamos al final de la primera parte de este Toledo Reporta. En la segunda parte vamos a profundizar sobre lo que hay que hacer para combatir esa cultura de agresión. Recuerde que puede seguirnos en redes sociales. Nos encuentra en las principales: Facebook, Twitter y también en YouTube como Toledo Reporta. Dicho esto, recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidar.